Gracias, señora Presidente. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Votaré en contra de este proyecto de presupuesto. Este proyecto es otra artimaña del Poder Ejecutivo. Mezcla cosas buenas con cosas malas para obligarnos a votar el presupuesto afirmativamente. No estoy dispuesto a dejarme chantajear por el Poder Ejecutivo. En esa artimaña, el Poder Ejecutivo pone a los estudiantes, al sector educativo, como carne de cañón para forzar que aprobemos cosas que no deberíamos estar aprobando. Me correspondió participar en 2 sesiones en la Comisión de Hacendarios. Fui a una de ellas como invitado y oyente, y me tocó participar en otra, sustituyendo a mi compañera de fracción, María Inés Solís Quiroz, aquí presente. Casualmente, en ambas sesiones se discutió el presupuesto para el, ¿cómo se dice, María Inés? Incofer. Para el Incofer. Con gran sorpresa, el ministro del ramo, don Rodolfo Méndez Mata, cuando fue cuestionado por compañeras y compañeros diputados y diputadas en esa primera sesión, dijo que él no estaba en la capacidad de defender la parte del presupuesto que correspondía al Incofer. Extrañísimo, nos extrañamos todos. Dijo que las preguntas que se le hicieron en esa ocasión tenía que ser propiamente el Incofer quien tenía que contestar esas preguntas, que si bien él había firmado ese presupuesto, él no estaba en la capacidad o en el conocimiento, dijo él, de contestar esas preguntas. Creo yo, en la voluntad de contestarlas. Simple y sencillamente no quiso contestarlas. Me parece a mí que tiene que quedar en actas la irresponsabilidad del ministro de Obras Públicas y Transportes cuando, con toda desfachatez y cinismo, optó por no contestar las preguntas. Así las cosas, presenté una moción pidiendo que fuera el Incofer a defender el presupuesto y fue esa moción firmada por todos los miembros de la Comisión de Hacendarios. Les agradezco a todos ellos que me hayan acompañado con la firma. Luego hubo una comparecencia del Incofer y ahí se establecieron cosas muy graves. Hago un pequeño resumen. Para sorpresa de todos nosotros, y esto es importante que los costarricenses lo sepan, actualmente más del 75% de la tarifa es subsidio. Es decir, más del 75% de lo que están pagando los usuarios es subsidio. En ningún lugar del mundo se estila que el subsidio para el transporte ferroviario tenga un subsidio de esa magnitud. Obviamente, ese subsidio lo pagamos todos los costarricenses de Punta Arenas,
de San Carlos, de Guanacaste, de Limón. Ese subsidio lo pagamos entre todos nosotros para un puñado de personas que utilizan el ferrocarril. Pero el asunto es más grave aún. Ese cálculo de un subsidio de un 75%, de más de un 75%, no contempla todos los costos reales de operación del ferrocarril. Ah, caray. Pues resulta que el Incofer se da el tupé de no solicitar actualización de las tarifas a la ARECEP. Muy mal por parte del Incofer, pero también muy mal por parte de la ARECEP, que le permita al Incofer operar sin una verdadera contabilidad de costos, una contabilidad de costos real. Pero no crean, compañeras diputados y compañeros diputados, que este es un problema que viene dándose solo desde hace algunos pocos meses o algunos pocos años, o que este es un problema, digamos, producto de la pandemia. No. Este es un problema que viene desde el año 2011. 2011. Estamos hablando de más de 10 años donde se viene dando esta barbaridad. Por ejemplo, en el tramo Estación del Pacífico, San Antonio de Belén, Estación del Pacífico, la tarifa para ese tramo no se actualiza desde el 1 de abril del año 2011. Para el caso del tren interurbano San José, Heredia y viceversa, perdón, ese tramo no se actualiza desde el 25 de junio del año 2012. Para el tramo del tren urbano San José, Cartago y viceversa, esa concesión no se actualiza desde el 2 de mayo del 2013. Y para el tramo Alajuela, Heredia y viceversa, esa tarifa no se actualiza desde el 27 de marzo del año 2017. Y entonces, ¿a dónde está la transparencia? ¿A dónde está la casa de cristal? ¿A dónde está la rendición de cuentas? ¿A dónde está la ética? Sabemos los costarricenses que estamos nosotros, por un lado, subsidiando en un 75%, pero ¿qué es más? Porque esos costos no incluyen una actualización desde estas fechas. Pero es que el asunto no se acaba ahí. Cuando yo le pregunté a la jerarca del Incofer que por qué no se hacía eso, y entonces me contestó, yo me quedé frío, me quedé absolutamente frío. Me contestó porque no querían incluir en la tarifa el costo del canon actualizado de ARECEP. Entonces, no solamente estamos trabajando con contabilidades y con números, con contabilidad de costos de hace más de 10 años, sino que además todos los costos no incluyen un monto importante como lo es el canon para ARECEP. Yo me quedé frío, asustado, anonadado, pero además no solamente de la respuesta, sino de la frescura y del cinismo con que contestaron la pregunta. Adicionalmente, si nosotros no preguntamos en la comisión de esto,
no sabríamos absolutamente nada. ¿Cómo entonces vamos a darle dinero al Incofer para que opere un ferrocarril con subsidio sin saber a ciencia cierta en qué consiste ese subsidio? Pero por supuesto que esto además es relevante en relación con el tren interurbano que quiere este gobierno, que quiere operar y que dice con toda claridad, si bien dice con toda claridad que quiere operar con subsidio, pues entonces no dice con toda claridad que lo quiere operar con un subsidio oscuro, poco claro. Y entonces, ¿cómo es que este gobierno nos quiere pedir a nosotros una autorización legislativa para endeudarse aún más, para endeudar al país aún más? Hoy la prensa anuncia que la deuda pública del país llegó a la suma de los 53.000 millones de dólares. 53.000 millones de dólares. Y si recordamos que el PIB rondaba en los 59.000 millones de dólares, vamos a cerrar el año con una deuda que es igual a todo el Producto Interno Bruto. Y así las cosas, el gobierno nos pide que nos endeudemos más para hacer un tren interurbano que va a ser subsidiado, cuando en la realidad hoy tenemos a un tren que está subsidiado no solamente en una barbaridad que es un 75%, sino además con una contabilidad oscura, vieja, desactualizada, y que además de todo, si por lo menos la jerarca del Incofer hubiera hecho una reflexión crítica y se hubiera comprometido a enmendar el entuerto, pues por lo menos yo entendería. Pero la realidad es que con toda la desfachatez del caso, no hizo ningún compromiso y dijo que así era, y que entonces la verdad no había nada que cambiar y que nosotros teníamos que aguantarnos. Yo no me voy a aguantar. Esto tiene que decirse, esto tiene que ver con el nivel de endeudamiento, eso tiene que ver con los impuestos que nos quieren meter, eso tiene que ver con los futuros préstamos que nos quieren obligar a pasar, y esto tiene que plantearse claramente. Pero no se puede quedar en una intervención, en un discurso, sino que tiene que estar acompañado con un voto negativo, razón por la cual reitero que votaré en contra de este presupuesto. Muchísimas gracias, señora presidenta.